Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Escógeme y úsame para exaltarte a ti. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Escógeme y úsame para exaltarte a ti. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Mi quebrantado corazón lo rindo ante ti. Me entrego totalmente como tu siervo fiel. Abre tú mis labios y yo te alabaré en sacrificio vivo. Te doy todo mi ser. Abre tú mis labios y yo te alabaré en sacrificio vivo. Te doy todo mi ser. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Escógeme y úsame para exaltarte a ti. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Escógeme y úsame para exaltarte a ti. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Mi quebrantado corazón lo rindo ante ti. Me entrego totalmente
como tu siervo fiel. Abre tú mis labios y yo te alabaré en sacrificio vivo. Te doy todo mi ser. Abre tú mis labios y yo te alabaré en sacrificio vivo. Te doy todo mi ser. Hola mis amados, reciban un saludo muy cordial del siervo de Jesucristo y siervo de ustedes de siempre, Luis Eduardo López. Doy gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad y por estos medios que nos está concediendo para que su palabra corra, para que su palabra no se detenga, para que la gran comisión continúe como ha sido ordenado por nuestro Señor Jesucristo. Id por el mundo y haced discípulos a todas las naciones, dice Mateo 28, 18 y dice Marcos 16, 15, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a ser discípulos, a ser ganadores, a ser creyentes, nos dice la palabra en la gran comisión en Mateo y en Marcos. En esta ocasión quiero hablarles de otro tema de bendición, otro tema en el cual Dios nos promete protección, donde nos promete seguridad y donde nos promete prosperidad. Pero para la prosperidad es necesario que se den unos principios en nuestra vida. La obediencia a Dios, fundamento de protección y prosperidad, es el título del tema de esta ocasión. La obediencia y la fe. La fe y la obediencia, fundamentos de protección y de prosperidad a nuestro Dios. Y nos basamos en la historia de unos siervos hermosos, fieles y grandes varones que nos encontramos en el libro de Daniel. El Dios eterno había anunciado un tiempo de cautiverio para su pueblo. Lo hemos hablado en otras ocasiones, pero valga la pena repetir, recordar, para que esto quede grabado en nuestros corazones. El pueblo de Israel había desobedecido muchas veces, en muchas ocasiones, y por 490 años dejaron de celebrar la Pascua, dejaron de celebrar las fiestas que Dios había mandado. Y a través del profeta Jeremías, en el capítulo 25, Dios les anuncia un cautiverio de 70 años. A causa de la desobediencia hubo advertencia, hubo llamado al arrepentimiento. Es lo que Dios hace siempre. Dios nos está llamando continuamente al arrepentimiento. La predicación de Juan el Bautista era: haced frutos dignos de arrepentimiento, es decir, que se note que estamos arrepentidos, y no solamente que nos da como dolor habernos equivocado, que eso se llama remordimiento. Pero el arrepentimiento viene de una palabra griega que es metanoia, que significa dos cosas: cambio de mentalidad y cambio de actitud. Arrepentimiento, de la palabra griega metanoia, cambio de mentalidad, cambio de manera de pensar y cambio de manera de actuar, cambio de mente y cambio de actitud. Ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces llegó el tiempo, lo hemos mencionado, que en el año 720 antes de Jesucristo, el rey Sargón II llevó cautivo al pueblo de Israel, que era el pueblo del norte en el que se había dividido el reino de Israel después de la muerte del rey Salomón, y los llevó a otras regiones y trajo consigo gente de 5 pueblos. Bueno, en el año 606 llega Nabucodonosor e invade Judá. En el año 720 antes de Jesucristo, la ocasión del castigo de Dios por no haber atendido el llamado al arrepentimiento, y hemos visto que los
19 reyes de Israel fueron todos malos. Entonces, y de los 20 reyes de Judá, algunos honraron a Dios. En el año 606 llega la invasión de Judá, del pueblo del sur. También anunciado el cautiverio, el reino del norte fue disperso por toda la tierra. Y ahí que los israelitas están dispersos en todo el mundo y en cumplimiento en la palabra en Isaías, os recogeré, y como veíamos en Isaías 43, diré al norte, trae acá a tus hijos, del sur, del oriente y del occidente, te recogeré, hecho que se cumple el 14 de mayo de 1948, cuando Israel vuelve a ser una nación. Pero en el año 606 viene la invasión del pueblo del sur. El pueblo del sur se llamaba Judá. El pueblo del sur se llamaba Judá, y en el reinado de Joacim, rey de Judá, fue el tiempo en el que vino Nabucodonosor e invadió al reino del sur y los llevó cautivos a Babilonia hasta el año 538, donde el rey Ciro, ya de los medos y los persas, da la orden de regreso y de la restauración y de la reconstrucción del pueblo, del templo, y a Nehemías se le facilita la reconstrucción del muro. Pero vamos a mirar que cuando este pueblo fue llevado cautivo, el rey había dado una orden que escogieran a unos varones de Israel de gran sabiduría para enseñarles la ciencia, las leyes de los medos, de los persas y de la tierra a donde habían sido llevados cautivos, de la tierra de los caldeos. Y entonces les dio una orden para que fueran alimentados con una dieta especial, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel le dijo al rey, por favor, al eunuco, al que los cuidaba, por favor, no quiero contaminarme, y él halló gracia porque Dios había dado una dieta alimenticia a su pueblo, y en Levítico 11 nos habla de los animales puros, de los animales impuros, y también nos habla la Escritura de una prevención contra los actos de inmoralidad. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y le dijo, por favor, yo no quiero estar en esa dieta, no quiero que me digan cómo debo alimentarme, cómo debo vivir, pruébame y por 10 días, y si ves nuestros rostros diferentes de los otros muchachos, pues entonces haz lo que tengas que hacer. Y después de la prueba, que halló gracia con el varón que los cuidaba, y encontraron que ellos fueron hallados 10 veces, cuando se los presentaron al rey, fueron hallados 10 veces mucho más sabios que cualquiera de los muchachos. Entonces estos varones, que eran Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, nombres hebreos, en algún momento después de ya empezó la vida allá en el reino de Babilonia. Y entonces nos encontramos que en el capítulo 3 nos dice, vamos a encontrar esta historia en donde estos 3 hombres, engañados y maliciosamente, son acusados, sentenciados y llevados a un horno de fuego. Vamos a conocer esta historia y muchos la van a repasar, pero vamos a mirar las bellezas de nuestro Dios para los que le aman y guardan sus mandamientos. Y nosotros le amamos, como lo hemos dicho reiteradamente, porque Él nos amó primero. Él es un Dios de amor. El nombre de Dios es amor. Dios es amor. Entendamos eso, que Dios no es látigo y castigo. Dios es amor y quiere persuadirnos para que le obedezcamos por amor.
porque tan grande historia de amor no encontramos nunca, que el eterno Dios deje su trono de gracia para hacerse como uno de nosotros y para ir a la cruz a darnos salvación. Dios en su poderío, su señorío, su omnipotencia, bien pudo haber destruido al que le engañó y haber venido y haber puesto las cosas en orden como Él quiso, pero Dios tenía un plan diferente y Dios quiso humillar a Satanás y esa sentencia se la dio en el huerto del Edén. Entonces Dios quería enseñarnos a nosotros humildad, nos quería enseñar a nosotros sujeción, mansedumbre, obediencia y amor para que Cristo sea formado en nosotros. Después de todas estas cosas, entonces vemos en el capítulo 3, vamos en el capítulo 3 que nos encontramos una prueba bien fuerte, y entonces dice la Escritura, Daniel capítulo 3, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Nos vemos allí en estos dos primeros versículos que el rey se las ingenia, obviamente que un rey que no tiene relación con el verdadero Dios. Recordemos, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en los creyentes, pero era conducido a través de ceremonias. Entonces, los paganos, obviamente, cuando Jesucristo lo dijo, que el que no está conmigo está en contra mía, este hombre no estaba con el verdadero Dios, sino que estaba con los dioses paganos. Entonces, inspirado por Satanás, obviamente que les inspira a una orden de falsa adoración, a una orden de idolatría, de paganismo y a sus convocatorias y liturgias. Y el rey, sabemos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, en las Sagradas Escrituras, está la prohibición. Ustedes lo pueden mirar y repasar en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos dice el primer mandamiento: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Observa, no tendrás dioses ajenos delante de mí, primer mandamiento. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Entonces, el mandamiento era cero adoración a las imágenes. El rey Nabucodonosor, obviamente que como Satanás sabía esto, Satanás conoce las Escrituras y entonces sabe cómo inducir a la gente a que haga cosas contrarias a la palabra de Dios. Y entonces, obviamente Satanás conoce las Escrituras, pero las entiende. En alguna medida Dios le podrá dar entendimiento. Sabemos que para entender la palabra de Dios necesitamos el Espíritu Santo. ¿Y cómo va a tener Satanás el Espíritu Santo? No lo tiene. Satanás conoce las Sagradas Escrituras y sí que las ha torcido y retorcido, y con el ánimo también de que nos alejemos de Dios. Entonces invita al rey a que haga una estatua e invita a todos, a los grandes, chicos, pequeños, oidores, capitanes, tesoreros, jueces y a todos, para que vengan a la gran inauguración, la orden de adoración. Vemos en el versículo 2, primero es una orden de una ceremonia y unas liturgias, en una convocatoria a todo el pueblo para que asistan a la inauguración de la gran estatua. Adorar imágenes
es contrario a las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, vemos la orden pagana de adoración. Dice versículo 3: fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de esta estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. ¿Cierto? Ahí hizo la convocatoria y vemos que se hace una orden de inauguración con toda la música, con toda la pompa. En el versículo 4 vemos que es una gran inauguración, y el pregonero, había un pregonero que estaba anunciando cómo debían hacerse las cosas. Anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Entonces se las ingenia y las cosas, se hacen unas ceremonias muy bonitas, muy atractivas para la carne, muy persuasivas. Sabemos que las liturgias, las ceremonias y los ritos religiosos, tanto allá en la antigüedad como hoy, son unos acalladores de conciencia. Por eso Satanás se ha inventado tantas religiones, para que la gente venga, vaya a su ceremonia, pero sin arrepentimiento, como lo hemos dicho. De pronto, como mucho, un pequeño remordimiento, que es otra cosa, no es sino un dolor de haber fallado. Pero vuelvo y le repito, necesitamos acercarnos a Dios con arrepentimiento. La prédica de Juan el Bautista era: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Jesucristo repite y dice: arrepentidos, porque el reino de Dios está entre vosotros. Porque el reino de Dios era el rey era Él, y el rey sigue siendo Él indiscutiblemente. Entonces se inventa toda la pompa, y en el versículo 6 nos da que habría un terrible castigo si no se obedecía esos mandamientos de adoración pagana. Versículo 6: cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Cualquiera que desobedezca, observa la tremenda sentencia: cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. Mira que Satanás quiere doblegar al ser humano bajo amenazas. Estos sacrificarían sus conciencias, se doblegarían ante la estatua y ante la orden del rey. Tenían que renunciar a los principios, a sus principios de fe, y se olvidarían del verdadero Dios si se acogían al decreto del rey. Quizá ganarían popularidad, pero se involucrarían en un mundo pagano y perdido. ¿Cierto? Quizá conservarían su posición y hasta podrían ser mejorados. Hubieran logrado escalar laboralmente. Tú puedes escalar laboralmente, posicionalmente, estar mejor, si obedeces a las órdenes de tus jefes. Y sabemos que Él ha utilizado todas las artimañas para que nosotros hagamos lo que no es correcto y lo que es contrario. Sí, frente a tal disyuntiva de atender el mandamiento del rey, que probablemente les garantizaría conservar su reputación, una vida cómoda, y conservar el favor del rey, pero ellos no estaban dispuestos a eso, como lo veremos a continuación. Ellos tenían una fe y una obediencia inquebrantable, una fe y una conciencia inquebrantable. Entonces nos dice: cualquiera que no lo obedezca será lanzado en un horno con fuego ardiendo, un horno de fuego ardiendo. Y
todos atravesamos por esa prueba, todos hemos sido metidos en el horno de la aflicción, todos y vamos a ver cómo es la orden. Enseguida miramos el asunto de la sentencia, vemos allí que hay una prueba, el rey se las ingenia para organizar una falsa adoración, una adoración a quien no se debe adorar, en respuesta, como dice en Deuteronomio capítulo 6, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo honrarás. Cuando Jesucristo es tentado por Satanás, y entonces todos estos reinos te daré, le dice Satanás, y postraro me adorares. Y Jesucristo le responde, siempre le respondió y siempre ganó con la palabra de Dios. Su victoria fue con la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra victoria. Y dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él honrarás. Conociendo estas cosas, pues Satanás siempre ha querido inventarse la falsa adoración, porque sabe por las Escrituras que solamente el que es digno de adoración es nuestro Dios. Entonces, sigamos mirando aquí que hay una sentencia, hay un mandamiento que los hebreos sabían que no podían obedecer. El pueblo ciego obedece, el pueblo ciego va para no perder privilegios, pero nosotros no somos un pueblo ciego. Recuérdate lo que dice en 2 Corintios 4:4, que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la gloria de Dios. En un capítulo anterior, capítulo 3:16 dice, pero cuando se conviertan a Cristo, el velo se quitará. El mundo está ciego. El mundo que no tiene a Jesucristo está ciego. Y el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura. Recordemos, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la gloria de Dios. Satanás ha cegado a la humanidad y les ha enviado, y tiene un espíritu de engaño con falsas doctrinas, con falsas religiones, con engaños, con falsa adoración, como lo estamos viendo acá. Pero nos dice la Sagrada Escritura, cuando se conviertan a Cristo, el velo se quitará. Tú le entregas tu vida a Jesucristo, el velo se cae, entra el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a instruirte en la verdad. Por eso vemos un pueblo ciego que obedece. ¿Por temor a qué? A perder privilegios, por temor a no escalar, por temor a no prosperar. Y negocia los principios, y sabemos, mis amados, que los principios de Dios no se negocian. Entonces es allí donde nos dice que todo el pueblo obedeció. En el versículo 7, el pueblo pagano, el pueblo ciego, sí vino y se postró. Se les dio la orden y frente a esa sentencia tan aterradora, el pueblo vino. Versículo 7, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ellos se postraron. El pueblo incrédulo es un pueblo de conveniencia, es un pueblo que obedece. Y sabemos, y lo vemos evidentemente en el mundo natural, hablo del mundo natural, del mundo sin Jesucristo, porque el mundo con Jesucristo es un mundo espiritual, verdaderamente espiritual, amorosamente espiritual en el Espíritu de Dios. Por eso es espiritual. El único que puede dar espiritualidad es el cristianismo, porque el Espíritu Santo es el que da la espiritualidad. Entonces, un mundo de conveniencia. Vamos a ver cómo llaman manzanillos a aquellos políticos que están cambiando vez tras vez y se van con el gobernante de turno y con el que esté ganando, como el que es hincha de un equipo de fútbol cuando va ganando, y si va perdiendo se cambia para el otro. Así son los paganos. Es una fe de conveniencia. Le creemos
al que nos esté brindando favores. Pero aquí vuelvo y le repito, mis amados, los principios no se negocian y somos seguidores de nuestro Dios de manera irrestricta y no negociable. Pasamos entonces, después de esa obediencia, vamos a ver a una acusación maliciosa. Versículo 8 y 9 nos dice: pero en aquel tiempo algunos de los varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Una de las armas de Satanás en contra de los hijos de Dios es la injuria, es la calumnia, es la mentira, es la difamación, es destruirles a través de mentiras, de manera que no creamos a todo. Cuando nos hablan de alguien, con facilidad nos están hablando de alguien y nos vamos creyendo lo que nos dicen. No lo creamos y nunca admitamos acusación contra un siervo de Dios. Como lo dice el Salmo 15, ¿quién entrará en tu santo monte? Y dice, el que habla verdad, el que no hace mentira, el que hace justicia, dice, entre todas las cosas, allí el que honra al que teme a Jehová. Mis amados, les digo, a todo creyente en Jesucristo es nuestra obligación honrarle, porque la Escritura dice que si honramos al creyente, al que teme a Jehová, habitaremos en el santo monte de Dios. Miremos cuál fue la acusación. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Observe que entre los paganos, entre los incrédulos, existe algo muy corriente que se llama adulación. Vienen al rey y con adulaciones y con palabras de salamería como: Rey, vive para siempre. ¿Vive para siempre quién? Vive para siempre nuestro Dios, que es el verdadero eterno y el que otorga eternidad y nos da vida eterna cuando nos rendimos a Él, cuando creemos en Él como nuestro Señor y Salvador. Pero vive para siempre estará perdido si no nos entregamos a nuestro Rey. Y mira la acusación: Tú, oh Rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay pues unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Mira que vienen, nos dice la Escritura, con malicia a darle la acusación. Con malicia somos acusados, somos perseguidos, somos oprimidos, vienen las dificultades, entonces con malicia nos quieren hundir. No en vano nos dice en las bienaventuranzas, la última bienaventuranza, nos dice: bienaventurados sois cuando por causa de mi nombre os persigan y os ultrajen mintiendo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Mis amados, nos han injuriado, han despotricado de nosotros, nos han endilgado acusaciones falsas y mentirosas, le hemos servido a la gente y con ingratitud han partido de nuestro lado después de haberles brindado amor y servicio y salen hablando de nosotros. Eso es corriente. Eso le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo, no nos va a ocurrir a nosotros. El Señor Jesucristo dijo en el Salmo 55:12: porque no me afrentó un enemigo, sino mi amigo, mi íntimo, con quien compartía los secretos de Dios en la casa del Señor. No me afrentó un enemigo. Mis amados, a nosotros nos van a afrentar. ¿Cuántas veces y hasta el cansancio hemos servido? Pero cuando servimos con abnegación, con entrega y con incondicionalidad y amor, ten la absoluta seguridad que hemos de sufrir persecución. Pero esto está escrito
porque dice la Escritura, si sufrimos con Él reinaremos, dice 2 Timoteo 2:12. Si sufrimos con Él reinaremos. No le temas al sufrimiento, no le temas a la persecución, no le temas a las mentiras. Encomienda la causa, como lo hemos dicho. Jesucristo, cuando le maldecían, no contestaba con maldición, sino que encomendaba la causa. Entonces hemos de ser acusados con mentiras, hemos de ser acusados con blasfemia, hemos de ser acusados por aquellos que fueron nuestros amigos y aún con aquellos que compartimos la palabra de Dios con otros que estuvieron aún en nuestro equipo, en nuestra congregación y en nuestra obra misionera. Pero no, tranquilo, no temas, que Dios es nuestro gran defensor. Entonces, ¿qué ocurrió frente a la acusación? Vamos haciendo un recuento y repasando siempre, como es mi costumbre al enseñar. Número 1, viene la gran prueba. Ellos son llevados a Babilonia, escogidos de entre la multitud, como hombres de ciencia, como hombres de buen parecer. Se les da una instrucción al varón, al eunuco, para que les diera una dieta alimenticia, les diera una educación en artes y en ciencias para que estuvieran en la casa del rey. Ellos no quisieron contaminarse, y Daniel encabezando la situación, y la vocería dice: no nos queremos contaminar. Mire, les cuento que ustedes recordarán que hay un animal, un roedor que se llama la marta, y es un animal altamente aseado, y cuando los cazadores andan tras ellos y se encuentran uno y están listos para cazarle, el animal corre y huye. Y si ese animal se encuentra un lodazal, un fango, el animal se queda ahí y no se enloda, porque ha decidido no contaminarse. Prefiere la muerte a contaminarse. Si la naturaleza nos enseña, mire qué maravilloso es nuestro Dios, que en un roedor nos encuentra lo que es la decisión, la determinación firme de no contaminarnos. No nos contaminemos, mis amados. Entonces, la decisión de no contaminarse, ellos son llevados y son encontrados mejor 10 veces que los jóvenes caldeos. Vienen a ser probados. La gran prueba se presenta en el capítulo 3 del libro de Daniel, cuando Daniel se las ingenia, inspirado por Satanás, en construir una estatua de unos 30 metros, porque nos dice 60 codos, un codo son 45 centímetros, entonces un poco menos, entonces sería unos 30 metros. Y entonces convoca para una inauguración con toda la pompa y da una orden. Empieza la prueba con la construcción del ídolo, con el propósito de llevar a toda la gente a la adoración, a lo que no se debe adorar. En segundo lugar viene la orden de adoración, y hace una convocatoria que al son de la trompeta, el arpa, la flauta, la zampoña, los instrumentos musicales, con toda pompa y ceremonia, se inventa unas liturgias muy hermosas que pueden ser muy llamativas y apetitosas para la carne, muy ceremoniales, como acalladores de conciencia. Pero esa pompa a nosotros no nos engaña, mis amados. La adoración, la verdadera adoración, es en espíritu y en verdad. No interesa tan bonita sea la orquesta con la que presuntamente se le esté dando adoración. Necesitamos acercarnos a Dios en espíritu y en verdad, en espíritu y en santidad, en el Espíritu Santo, y en rectitud, integridad y santidad. Entonces pregonan y dan la orden. El pueblo ciego es el que se acerca, se postra y adora. Obedece el pueblo ciego, ¿cierto? Pero viene el pueblo, estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, se negaron a adorar. Maliciosamente vienen esos caldeos y les acusan. Señor, tú diste esta orden. Empieza con la salamería y con la adoración. Vive el rey para siempre. Para siempre no vive el rey.
El que vive para siempre es nuestro eterno Dios, y nosotros viviremos eternamente con Él y para siempre, porque la vida eterna viene de una palabra griega que es aionos, que significa vida eterna, la misma vida de Dios, la misma vida delegada, transmitida, transferida por Dios. No que seamos dioses, sino que Él nos da vida eterna, pero su misma vida. Los impíos irán al horno que arde con fuego y azufre, y existirán para siempre en castigo eterno, pero no se le llama vida, se le llama condenación eterna. Recuerda las palabras de Jesús, que dice: vendrá el tiempo donde los que estén en los sepulcros oirán mi voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a vida eterna, y los que hicieron lo malo a condenación eterna. Entonces hay una resurrección para vida eterna, para vivir eternamente con Dios en la misma vida de Dios, y los otros existirán para siempre, pero en condenación eterna. Bien, entonces, y son acusados falsamente, y arde el rey en ira y en enojo. Y pasamos entonces a mirar en el versículo 13 que Nabucodonosor reaccionó con gran ira y con enojo, pues porque era el mandamás, y hay de que a un mandamás pagano desobedécele a un arrogante, rico, poderoso y prepotente, altivo y soberbio y totalitario rey. El que tiene dinero y solo dinero tiene vasallos que le obedecen persiguiendo el dinero. Pero nosotros seguimos al dueño del mundo, de toda la creación, del dueño del oro y de la plata, pero no lo perseguimos por plata, lo seguimos por fe, porque nos amó, porque nos salvó. Entonces este arrogante da una orden y dice en el versículo 14, les da la segunda oportunidad, porque estos varones fueron traídos al rey. El demonio siempre te dará la segunda y la tercera y la cuarta oportunidad para que peques, para que hagas las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Versículo 14, habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, él se certificó, se comprobó, y eso es, y viene y los interroga. Vamos a mirar el interrogatorio, el juicio y la sentencia. Ahora pues, ¿estáis dispuestos? Mira cómo les brinda una segunda oportunidad. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, del tamborín, el arpa, el salterio y la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mi mano. Observa que cuando le digo arrogante, altivo, soberbio y prepotente, pues era el mandamás, y no solo de Babilonia, no solo del gran imperio, era el mandamás que tenían que obedecer lo que él dijera. Ay del que le dijera, si podía estar de día y él decía que estaba de noche, había que hacerle caso, porque se tenía temor a ser sentenciado a la muerte. Y mira la arrogancia, porque reta al mismo Dios. A ver, ¿cuál es el Dios que hay que les pueda librar de mi mano? No hay nadie que les pueda librar de mi mano. ¿Por qué? Porque yo soy el Todopoderoso, diría él para sus adentros. Y en otra ocasión dice: esta es la Babilonia que yo construí. Y Dios, en otra ocasión, que lo veremos más adelante, es instado por Daniel para que adore el verdadero Dios y deje la arrogancia. Y después de esa amonestación, los profetas fueron hombres valientes de gran valor, se fueron a confrontar a los hombres del gran poder sin temor, porque sabían a quién servían, y si morían sabían a dónde iban, porque estaban de la mano de Dios. Confrontado el rey Nabucodonosor por Daniel en otra ocasión, dice: esta es la Babilonia que yo construí, e hizo caso omiso de la
amonestación y cosa grave le pasó. Ahí está en el libro de Daniel para que te lo leas, un hermoso libro, después estudiamos ese hermoso tema. Entonces vienen ellos, él le dice, ¿quién es el que los va a librar pues? Y Sadrad, Mesad y Abednego muestran una fe inquebrantable y una invencible obediencia. Recuerda, mis amados, vamos a desarrollar una fe inquebrantable. Hemos visto que hay varios tipos de fe en lo espiritual, en la vida, en la relación con Jesucristo. La fe que salva, confesar que Jesucristo es el Señor. La fe, don del Espíritu Santo, herramienta, regalo y dádiva de nuestro Dios para que hagamos la obra de Dios, para que hagamos milagros, para que se vean prodigios por nuestra mano, por el poder delegado de nuestro Dios. Y la fe fruto del Espíritu Santo, que es la que se desarrolla en una relación continua y permanente de una linda e íntima relación con nuestro Dios. Y miremos la respuesta en la fe inquebrantable en el versículo 16. Sadrad, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, ni nos pregunte. La respuesta está clara, está firme y no daremos brazo a torcer. Aquí vemos, estos hombres nos están enseñando, los principios no se negocian. Y somos tibios, por eso le dice el Señor a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Obsérvalo, el Señor le dice: he orado para que tu fe no falte. ¿No les pasa, mis amados, que un día nos levantamos con mucha fe, gozosos, alegres, firmes, seguros de que vamos bien de la mano de Dios y que Dios nos bendice y que Dios nos bendecirá? Y otros días nos levantamos: ¿será cierto? ¿Sí vamos a salir de esta? Mira, la situación de los seres humanos siempre piensa que la que está viviendo nunca va a salir de ello. El que está rico y en prosperidad piensa que nunca va a venir a menos. Y el que está pobre, en tribulación, con hambre, con necesidades, piensa que nunca va a salir de eso. Pero recuerda que nos dice el Señor: las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De manera que estás en tribulación, espera la bendición. ¿Pero de qué manera? Con el ejemplo que nos dan Sadrad, Mesad y Abednego, que dijeron: no, Señor, no hay necesidad que le respondamos en este asunto. Y ahí firme continúa: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Uy, tremenda declaración. Mira lo que le dice: nuestro Dios a quien servimos. Pregunta, mis amados, quiero preguntar y quiero que se cuestionen. Mire lo que dice: nuestro Dios. Ahí no está diciendo nuestro Dios en quien creemos. No, ¿a quién servimos? Pregunto, mis amados, ¿estás sirviendo a Dios? ¿Qué estás haciendo en este tiempo de tribulación, en este tiempo de encierro? ¿Estás dedicado a mandar memes? Puedes mandarlos, puedes mandar chistes, pero ¿estás dedicado a mandar oraciones? ¿Estás dedicado a llamar a tus amigos, a tus hermanos, a decirles: Cristo es la salvación? El Dios a quien servimos nos puede librar del horno de fuego. Este horno de fuego que estamos atravesando, que está atravesando la humanidad, de este horno de fuego nos librará. Y dicen los siervos: y de tu mano, oh Rey, nos librará. Puedes hacer con esa firmeza de estos tres varones, decir: de esta el Señor nos saca adelante. Si tú no lo dices, mi amado, yo te lo digo con seguridad y con certeza, porque yo sé a quién sirvo. Son 30 años en los que he rendido mi vida con pasión, entrega, abnegación incondicional y con mucho amor a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque sé a quién sirvo. Y Jesucristo dijo: Señor, yo sé que tú siempre me oyes. Lázaro, ven fuera.
Entonces, mi amado, como Jesús me enseñó, yo les digo: Señor, yo sé que tú siempre nos oyes. Señor, de esta plaga nos libras tú y saldremos victoriosos. Y dice adicionalmente: Él nos puede librar y Él nos librará, de hecho nos va a librar. Y dice también con la seguridad: y si de pronto no nos libra, tampoco serviremos a tus dioses, a la estatua que has levantado. De manera que si quiere proceder a la muerte, proceda, rey, bien puede proceder. Entonces pasa allí a la aterradora sentencia y dice en el versículo 19: entonces Nabucodonosor se llenó de ira, demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército a que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego. Observe, en ira. Bueno, este horno pues era costumbre, si tenían un horno preparado era para hacer las ejecuciones. Allí las ejecuciones eran de esa manera. En el tiempo de Jesús la ejecución de los bandidos era que los crucificaban, ¿cierto? Y entonces dijo que lo calienten 7 veces. Entonces nos está diciendo que estaba listo para la sentencia, y son lanzados, nos dice la Escritura allí, que fueron atados de sus pies, de sus manos, de sus turbantes, de sus vestidos, y fueron echados al lago ardiendo 7 veces, y lo calentaron tanto que los verdugos que echaron a estos 3 varones fueron los que murieron. Ellos afuera y los echaron, pero murieron los verdugos. Pero los 3 varones fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre, ardiendo. Dice: aquí viene el gran asombro del rey. Nos dice entonces, versículo 24: Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejo: ¿no echamos a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, rey. El asombro del rey. El asombro del rey. ¿Cómo así? ¿No echamos 3? Y digo: yo veo 4. Y el cuarto, dice este pagano, el cuarto es semejante a los hijos, al Hijo de los dioses. Qué asombro sería al ver la hermosura de nuestro Señor Jesucristo allí caminando con estos varones. Entonces nos sigue diciendo la Escritura que inmediatamente, ¿qué ocurrió? Frente a ese gran asombro hubo una declaración del rey. Sí, la declaración del rey y la orden de liberación. Son liberados. Versículo 26. Los llamó afuera, ¿cierto? Fueron respetados, ¿sí? Y fueron prosperados. Nos dice el versículo 30: el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego. El rey dio el decreto: todo el que blasfeme contra el Dios de los hebreos será castigado. Y el rey de los hebreos es un verdadero Dios, porque ¿quién puede hacer una proeza como esta? Y nos dice la Escritura: entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego. El rey los prosperó. Nos cuenta un hombre que en una lúgubre mañana fue a visitar a un amigo, el platero que se dedicaba a fundir oro. Para esta labor tenía un crisol. Venía el visitante, veía el visitante que el platero metía el oro en el fuego, lo soplaba, luego lo retiraba para ver el oro, y así lo hacía varias veces. Su amigo le pregunta: ¿cuándo vas a quitar el crisol del fuego? El platero le respondió: es fácil saberlo, tan pronto se ve mi imagen en el oro, lo quito, pues se descompone si lo dejo más tiempo en el fuego. El oro, el orfebre, al tratar con el oro lo mete en el fuego, y entonces cuando está en el fuego y el orfebre ve
oro y ve su imagen allí reflejada, dice, está listo. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Que su imagen sea reflejada en nosotros, que nosotros reflejemos la imagen de Cristo donde quiera que vamos, mis amados. Recuerda una gran historia, el Señor Jesucristo nos libra como libró estos tres hombres. Satanás se las ingenió para una falsa adoración. Da la orden, el que no lo adore la imagen, la falsa adoración, será castigado y metido en un horno de fuego, pero castigado con muerte. Estos hombres, en una fe inquebrantable, metidos en el horno de fuego, no venden sus principios, no los negocian, y dice, nosotros vamos adelante porque seguimos adorando a nuestro Dios, no adoraremos tu imagen, oh Rey. Si Él nos puede librar, y de hecho nos librará, y si no nos librara, de todas maneras no adoraremos a tu imagen. La ira del Rey, la gran sentencia, métalos en el horno de fuego, y el horno de fuego fue 7 veces calentado. Los meten allí, y el Rey, en asombro, en lugar de ver 3, ve 4. Y dice, ¿cómo? Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses, parece el Hijo de los dioses, nuestro Señor Jesucristo allí. Mis amados, solamente te quiero preguntar, ¿tu horno está calentado 7 veces? ¿Estás en mucho temor? ¿Estás en mucha aflicción? ¿Estás en grandes dificultades económicas? Hay muchas luchas, hay incertidumbre, hay mucho pánico, hay miedo. Recuerda, tenemos un Dios que de esta nos libra. Con absoluta seguridad nuestro Dios nos libra de esta. Ten la confianza, ten la certeza y ten la total seguridad. El Dios al que servimos nos libra, nos puede librar, y de hecho nos librará. Inclina tu rostro allí donde estás y dile al Señor que le quieres entregar tu vida y hacer una rendición plena. Dile conmigo esta breve oración. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios, mi Rey, mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida, el reino del perdón, del respeto, de la tolerancia, de la humildad, de la paciencia, de la integridad, de la fidelidad, de la humildad, del amor, como vínculo perfecto. Señor, dame el deseo de estudiar tu palabra, sabiduría para comprenderla y fortaleza para obedecerla. Haz de mí un vaso útil en tus manos. Doy la gloria al Padre, doy la gloria al Hijo y doy la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Permíteme orar por ti. Soberano Señor y Dios, gloria, honra, alabanza y adoración sea para este tu pueblo, para todo aquel que llegue este mensaje, Dios de la gloria, que está en tribulación, en temor, en miedo, en depresión, en angustia o en incertidumbre o en desespero, en desilusión o desesperanza. Señor, el Dios que nos ha llamado, nos libra de todas estas dificultades, nos libra de toda la amenaza, Señor, que ronda con esta plaga. Tú nos libras, Dios de la gloria, tú nos libras y de hecho nos librarás, Dios de la gloria. Y como dice, Señor, como dijeron estos 3 varones, y si no nos libra, Señor, no nos postraremos ante un Dios falso. Señor, solo nos postramos a adorarte y a honrarte a ti. Recibe toda la adoración, la gloria y la alabanza. Bendice nuestras familias, suple todas nuestras necesidades. Tu provisión no falta en nuestros hogares. Oramos por el presidente, dale sabiduría para manejar estas difíciles situaciones, por los gobernantes. Oramos, Señor, por los alzados en armas, las víctimas de la violencia. Oramos por los que tienen un credo distinto y en especial oramos por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas oramos para que vengas pronto. Ven pronto, Señor Jesús, quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados. Hasta otra oportunidad.